Universidad Humanista le da la más cordial bienvenida a la segunda semana de Derecho y Ius Humanitas. A continuación, se le dé el micrófono a la doctora María del Carmen Rodríguez Serrín, directora de licenciatura, que dará inicio al segundo día de conferencia. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Voy a pedirles que ese aplauso a nuestros ponentes el día de hoy se haga con energía para que se motive. Queridos alumnos y maestros de Ciencias Humanitas, energía. Como bien dijo nuestro compañero, es la segunda parte o la segunda sesión de nuestra segunda semana jurídica, que esperamos de todo corazón se institucionalice y durante algunos años, digamos, es la 20ª sesión de seminario, etcétera, etcétera, como se ven en las grandes instituciones. El día de hoy, siguiendo la tónica de llevar a la mesa temas que consideramos interesantes en manos de ponentes de probada experiencia, estamos abordando uno que también a todos nos ocupa, el tema de las jurisprudencias. Se ha dicho que la ley está ahí, pero quien la interpreta son los juzgadores. Y lo valioso, lo, digamos, importante que una persona, un abogado sobre todo, o una persona preocupada de que su aplicación sea real en el mundo práctico, se analice con, digamos, con certidumbre y con profesionalismo. No solamente 5 sentencias y bla, 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 es el clásico concepto que nos dan nuestros maestros y que aprendimos desde la preparatoria. Para este texto, el día de hoy, a dos ponentes de probada experiencia, como lo voy a comentar ahorita. A la maestra lo voy a decir por orden, si te la damos primero. Estamos en una sociedad que los caballeros, que hay muchos, nos van a permitir esta situación con su importancia, sino sencillamente es por el hecho de las damas primero, en un detalle que tenemos los caballeros, que tienen los caballeros para conocer a las damas. La maestra Carmina Arellano Mendoza, que actualmente trabaja en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. La maestra Carmina Arellano es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido catedrático en varios estudios en el Instituto Helénico, así como en el Museo de Memoria y Tolerancia y de Derecho a nivel licenciatura en la Universidad de Guanajuato. Algo importante de ella está en contacto, porque ha sido proyectista en un juzgado primero distrito en materia administrativa, con lo que es la figura que hoy nos ocupa, la figura de la jurisprudencia. También compartirán el desarrollo de este tema tan importante uno de nuestros queridos maestros, el maestro Jorge Sánchez Solano. El maestro, podríamos decir muchas cosas, pero muchos de ustedes ya lo conocen, solamente haré énfasis en dos situaciones, vinculadas no solo con sus estudios, es candidato a doctor, tiene maestría en Derecho Fiscal y todas estas cosas que conocemos de él como maestro. Pero algo que nos interesa el día de hoy en especial, para el tema que vamos a abordar, es que ha sido secretario de Estudio y Cuenta en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, así como en primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito con residencia en México y en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito con residencia en San Andrés Cholula. Actualmente es consejero, es asesor de la Consejería Jurídica de Servicios Legales y participó en la elaboración del proyecto de la Constitución para la Ciudad de México. Consideramos que son dos dignos exponentes, dos dignos estudiosos de esta materia y seguramente nos van a dar a luz, lo vamos a tener más al final de la exposición, luego hablaremos del maestro que nos acompaña, cuya ponencia también analizaremos en su momento. Nos van a dar a luz y les van a permitir a ustedes seguramente superar muchas de esas inquietudes que tenemos, porque al final haremos unos minutitos de preguntas y respuestas. Los dejo en manos de ellos, que mejor quien escoja, maestro, usted primero, lo lanzamos al ruedo, ahora le toca primero para abrirle. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la universidad por esta oportunidad. La verdad es que aquí muchos de mis alumnos, que ya fueron mis alumnos,
les habíamos prometido tener este taller porque consideramos que este tema, el tema de la importancia de los criterios del Poder Judicial de la Federación, es relevante en la formación de la persona que está estudiando la licenciatura en Derecho, y desafortunadamente en nuestros planes de estudio, en nuestros programas, las premuras de los tiempos de los trimestres, hay licenciaturas ejecutivas, etcétera, etcétera. A veces no nos detenemos a platicar, a explicar este tema, pero aquí hay dos especialistas que día con día manejan la jurisprudencia y los criterios. Verdaderamente, el Poder Judicial de la Federación resuelve la mayor parte de sus asuntos y de sus casos con base en la jurisprudencia. Es algo con lo que estamos en contacto. Y digo ellos porque yo hace algún tiempo que dejé de estar en el tribunal colegiado, luego estuve en la asamblea y tal vez manejábamos muchísimas cosas de controversia, de acción y de juicio de amparo. Pero bueno, sin mayor preámbulo, vamos a platicar un poco sobre qué es la jurisprudencia, un poco de los antecedentes y cuál es la importancia que tiene su aplicación. Insisto, es un tema muy interesante, es un tema que necesitamos conocer todas las personas que nos dedicamos a esto, de una o de otra manera. También me da mucho gusto compartir esta mesa con la maestra Jardín y con el maestro Etienne, con quienes tuve la oportunidad de trabajar hace 16 años en el juzgado primero. Luego Etienne se fue a la Universidad de Harvard, a Estados Unidos, a su maestría, lo separamos, luego la maestra se fue al colegiado y hoy nos volvemos a encontrar en esta mesa. Me da mucho gusto, es un privilegio para mí estar con ustedes. Bien, comencemos. La jurisprudencia es una forma de interpretación. O sea, cuando nos han explicado en nuestras clases de introducción al derecho que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho, es porque se considera una forma de interpretar la ley. ¿Y qué es interpretar la ley? Pues es desentrañar su sentido, en el más teórico de los conceptos, es desentrañar el sentido de la ley y cuál es su alcance. Las leyes son normalmente normas generales, normas que establecen tópicos, principios, ¿no? Y están ahí, pero cuando llegan y el juzgador las analiza para poder resolver un caso, un asunto, a veces se da cuenta que lo que dice la ley es muy general, o lo que dice la ley no le va a ayudar a resolver el caso. En este sentido, es cuando entra la labor interpretativa del órgano jurisdiccional. La jurisprudencia tiene ya muchos años en nuestro país. En 1882, una de las primeras leyes de amparo, proyecto de Ignacio de Vallarta, ya se establecía la jurisprudencia. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser nuestro máximo tribunal, o sea, el tribunal que decide de manera inatacable lo que va a suceder en una controversia, pues tiene la palabra final. Cuando la Corte entonces se encontraba con esta manera de, para poder resolver el asunto, tengo que interpretar, ¿no? Tengo que desentrañar el sentido de la norma, es cuando empieza a generar en sus sentencias, empieza a generar precedentes. ¿Por qué? Porque cuando la Corte o cuando el juzgador está resolviendo, está interpretando, y en esas consideraciones que estás llevando a cabo, pues está interpretando y le está dando un sentido a la norma, le está dando un alcance a la norma. Por eso es que la jurisprudencia es una forma que los órganos jurisdiccionales interpretan, ¿no?, cada caso de parte. Ahora bien, ¿quiénes pueden interpretar en el Poder Judicial? El Poder Judicial de la Federación, como ustedes saben, lo integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los criterios de circuito y los juzgados de distrito. El Consejo de la Judicatura es un órgano de administración y vigilancia que no entra dentro de los jurisdiccional. Pero aún así, esta lista que les acabo de decir, existen los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito, quienes no generan criterios, ni aislados, ni jurisprudencia. Es importante puntualizar. O sea, no todo el Poder Judicial de la Federación genera jurisprudencia o criterios aislados. Los juzgados de distrito y los unitarios.
En estos antecedentes de los que estamos platicando, fue hasta la década de los 50, antes del 1950, la única que podía generar jurisprudencia era la Suprema Corte, ¿no? Era a partir de 1950, quien empieza también a generar criterios de jurisprudencia son los tribunales colegiados de circuito, y hoy ya tenemos a los plenos de circuito. Bien, en esta labor entonces de tratar de interpretar la norma, de darle su sentido y darle su alcance, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes saben, funciona en pleno y funciona en salas. Actualmente tenemos dos salas: la primera sala penal y civil, la segunda sala administrativa y laboral. La Corte se integra por 11 ministros, cada sala se integra por 5. Bueno, este pleno de la Corte, estas salas de la Corte, generan jurisprudencia. Los tribunales colegiados de circuito generan jurisprudencia y los plenos de circuito, que por cierto, los plenos de circuito es una figura relativamente nueva que se implementa a partir de la creación de la nueva ley de amparo que data de 2013. Antes no existían los plenos de circuito. Entonces la Corte se llenó de muchísimos asuntos, ¿no? Entonces era muy difícil resolver y por lo tanto al crear los plenos de circuito se empieza un poco a deshacerse de los asuntos para que lo resuelvan los plenos de circuito. Entonces, los órganos de pueblo que generan jurisprudencia es la Corte, los colegiados y los plenos de circuito, que no son órganos jurisdiccionales, ojo, son una figura que Jasmine nos va a platicar más adelante. La manera en que se genera jurisprudencia en nuestro país es a través de tres formas: por reiteración, por contradicción de tesis y por sustitución. Esas son las tres formas que pueden generar jurisprudencia. Quiero hacer hincapié en que las tesis, ustedes tienen en sus manos una tesis, la que tienen en sus manos que es una tesis de jurisprudencia, pero también hay tesis aisladas que a veces se nos olvidan, ¿no? Le damos mucha importancia a la jurisprudencia porque es obligatoria, pero los criterios aislados ayudan mucho. O sea, todo aquel jurista, todo aquel abogado que genera derecho, ¿no? Que genera cosas, que aporta cosas, definitivamente que lo que piensa, que lo que produce es rico, alimenta, hay muchos talentos que van alimentando el derecho y que van generando este tipo de cosas. Porque no me dejarán mentir ni Gualtier, cuando en la Corte se analizan los asuntos, los abogados proponen unos conceptos de invalidez o de violación brillantes, que cuando los lee uno dice, wow, tiene toda la razón. El artículo del Código de la Ley del ICR es inconstitucional, pero luego no es así. Insisto, es una riqueza el poder interpretar el derecho, ¿no? La jurisprudencia por reiteración, que es la más clásica, es aquella que dice que se tienen que tener 5 sentencias en un sentido, sin ningún en contrario, y si se tienen 5 sentencias en un mismo sentido, se va a considerar jurisprudencia. Al considerarse jurisprudencia es obligatoria en términos de la ley de amparo, con la Constitución política, y por lo tanto todos los órganos jurisdiccionales y los administrativos hacia abajo tendrán la obligación de acatar. Sin duda alguna, para poder explicar la jurisprudencia, pues no hay más que irnos a dos casos prácticos. Yo les traigo dos. Uno es el que tienen ustedes en sus manos, y otro no es una jurisprudencia como tal, pero es un asunto que acaba de resolver la Corte, que es la acción de inconstitucionalidad, donde se impugnó la Constitución Política de la Ciudad de México en materia electoral. Y hay una parte que los asociaba con el pie maravillosa. Una coma dio el sentido de la Constitución. Una coma. Entonces, me parece muy relevante traerlo a colación para que les pueda explicar un poco sobre esta interpretación. O sea, la interpretación es como el meollo, ¿no? Entonces, el primer asunto que les traigo es una contradicción de tesis muy interesante, que además es el precedente más importante en la ley de amparo actual en materia de suspensión del acto reclamatorio. Vamos a imaginar que Elizabeth, Paulina, Atanaí tienen
en la Condesa tienen restaurantes, bares, ¿no? Yo creo que los viernes, bueno, algunos de los jueves, pero bueno, los viernes acostumbran a ir. Y de repente la delegación, en donde se encuentran ubicados, les practica una visita de verificación. Les practica una visita de verificación, llega el verificador a los establecimientos mercantiles, asientan el acta, lo que observó, y como medida precautoria o provisional, les dicta la clausura de sus establecimientos mercantiles. Sus compañeras, pues obviamente, no van a estar de acuerdo con la clausura, además si ya llevaron amparo, pues van a decir hay violación a nuestros derechos humanos, ¿no? 14 y 16, porque todo el mundo lo cita como por machote, pero bueno, entonces tienen a tocar el juicio de amparo. El juicio de amparo indirecto, ¿no? Que es procedente en contra de este acto, porque es una autoridad distinta de la administrativa, ¿no? Lo promueven y sus asuntos de cada quien caen en un juzgado diferente. En nuestra Ciudad de México tenemos actualmente 16 juzgados en materia administrativa. El de Elizabeth cae en el primero, el de Paulina cae en el séptimo, el de la otra Paulina cae en el 15º. Obviamente, como les clausuraron, les impusieron una medida, no pueden ellos trabajar. Les está generando un perjuicio, ¿no? Día con día, o sea, hora por hora, porque siguen estando cerrados. Cuando van al juicio de amparo solicitan la suspensión provisional y definitiva de los actos. Que como decía don Genaro David Góngora Pimentel, la suspensión es como el juego de los encantados, ¿no? O sea, corres, te toco y porque tiene el objeto de paralizar todo, o sea, de que las cosas se queden ahí, en el estado que guardan. Porque además ese es uno de los sentidos de la existencia del juicio de amparo. O sea, el juicio de amparo no sería juicio de amparo si el acto reclamado se ejecutara. ¿Por qué? Porque carecería de materia. Ya no habría razón de ser del juicio de amparo, ¿no? Imagínense que ellos quieren privar de la vida, ¿no? Y se ejecuta el acto, pues ya para qué quieren el amparo. Entonces, solicitan la suspensión. El juzgado primero la concede, el juzgado séptimo la niega y el juzgado 15º la concede. Entonces ellas empiezan a preguntar, bueno, si a nosotros nos clausuraron a las 3, ¿por qué a unas les concedieron y por qué a otras les negaron? Bueno, porque los órganos jurisdiccionales, cada órgano jurisdiccional interpretó, ¿no?, la norma y consideró que en un caso era improcedente porque consideró que la clausura es un acto consumado en todos sus efectos. Es decir, como ya están los sellos de clausura en el establecimiento mercantil, pues ya está consumado el acto. Y si el objetivo de la suspensión es paralizar, si yo voy y quito los sellos, le estoy dando un efecto restitutorio a la medida cautelar, lo cual es propio de la sentencia en el fondo. Pero el juzgado así lo hace. El otro juzgado que concedió considera que la clausura es un acto de tracto sucesivo y que el daño que le está causando al establecimiento mercantil, a la persona, es constante, y entonces determina que es un acto de tracto sucesivo y que se puede ordenar levantar la vida. Si se dan cuenta, dos órganos jurisdiccionales en la misma materia y en el mismo circuito tienen posiciones contrarias. Para uno, la naturaleza del acto es un acto consumado y por su naturaleza no se puede suspender. Para el otro, la naturaleza del acto de tracto sucesivo y sí se puede. Estas suspensiones provisionales se impugnan a través del recurso de queja y caen en el primer tribunal colegiado de materia administrativa y otros caen en el segundo tribunal colegiado de materia administrativa. Unos colegiados confirman y otros colegiados revocan. Si se dan cuenta, la interpretación que lleva a cabo el juzgador respecto de una misma situación es distinta. Cuando llegan a los colegiados en las quejas, pues el colegiado que confirmó la que
la suspensión concedida y el que confirmó la suspensión negada, hay una contradicción de criterios. Obvio, esta contradicción de criterios puede generar incertidumbre jurídica, gobernada, en ella, porque a ver, hasta parece que vivimos en dos países distintos, porque se resuelve respecto de dos mismos casos, cuestiones diferentes. Pero esa es la labor interpretativa, o sea, el juzgador interpreta. Y eso es algo, ese es un privilegio que tienen los juzgadores. El día que todo el juzgador lo coarte de que no puede interpretar, ya no se generó derecho. Pero este problema va a estar ahí. Por eso es que uno de los tipos de jurisprudencia que se genera en este país es la contradicción de tesis. La tesis que sostuvo un tribunal que consideró que la clausura es un acto consumado y el otro tribunal que consideró que es un acto de retrocesivo, hay una contradicción. Por lo tanto, antes de la implementación de los plenos de circuito, porque esta tesis la resolvió el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, el Pleno resuelve esta contradicción de tesis y genera esta jurisprudencia. Y esta jurisprudencia es la que, a partir de que se genera, sirve, ¿no?, para que los juzgadores ya no están peleándose con que si es un acto consumado o es un acto de tráfico. Esta jurisprudencia, a partir de que se genera, es la que va a orientar el juzgador. Y obvio, como es juzgada por el Pleno de la Corte, pues va a tener un sentido obligatorio. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo de una forma de interpretar el derecho es el caso que les acabo de platicar, que se resolvió la semana pasada en la Ciudad de México, como ustedes saben, a partir del 29 de enero de 2016 se convierte en una entidad federativa, se reforma el artículo 122 de la Constitución, que es la que la regula, y deja de haber una distribución de competencias, porque antes se metía el Congreso, se metía el Presidente de la República, ¿no? Hoy ya la Ciudad de México es una entidad federativa y por lo tanto tiene sus propios órganos de gobierno, sus propias decisiones, etc. Sin embargo, cuando legisla la Ciudad de México, en su Constitución establece que la reelección de los diputados locales es hasta por un periodo. La Constitución Federal establece que tratándose de diputados federales son hasta 4 periodos, tratándose de senadores de la República hasta por 2 periodos, porque estos duran 6, estos son 12, los diputados 4, 3 cada uno, suman los 12, ¿no? La Constitución Política de la Ciudad de México dice que solamente se pueden elegir hasta por uno. El artículo 116 de la Constitución, que es el que fundamenta las entidades federativas, establece, se los voy a leer, las constituciones estatales, o sea, la de la Ciudad de México, porque hoy ya es una constitución estatal, deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a la legislatura de los estados hasta por 4 periodos consecutivos. El artículo 122, que es el que regula en específico a la Ciudad de México, establece: en la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la legislatura podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. Cuando la Asamblea Constituyente redacta el artículo referente a la reelección, ¿no?, en la Ciudad de México, interpreta 100 personajes, 100 diputados, interpretan que la Constitución Federal es facultativa. El hasta por 4 periodos puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Y entonces se les ocurre, la reelección nada más, si ustedes se dieron cuenta, es un tema que casi no sale en los medios de comunicación, porque si de por sí los que están no sirven para nada, pues imagínense que estén 12 años más. Entonces lo manejaron ahí, al oscurito, pero bueno, hoy por hoy la reelección en diputados y senadores existe y el presidente municipal. Entonces, cuando el constituyente, insisto, redacta este artículo, así lo dispone. No estando de acuerdo con esta forma de redactar de la Constitución,
La Procuraduría General de la República y el Partido Morena interponen una acción de inconstitucionalidad en contra de esta norma porque dice que viola la Constitución Federal, porque la Constitución Federal establece que son hasta por 4 periodos y que es imperativo. Cuando la Corte resuelve, además estas acciones las resuelve el Pleno de la Corte, a los 11 ministros, cuando el Pleno resuelve, la discusión comienza por si el hasta es un tema facultativo o es un tema imperativo. Cuando el ministro presidente de la Corte emite su opinión respecto al tema, dice, es que el artículo 122, que si ustedes se dan cuenta es casi idéntico que el 116, ¿no? La única diferencia está en una coma. El 116 dice, las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a la legislatura, coma, hasta por 4 periodos consecutivos. La coma implica facultativo. La Constitución Política de la Ciudad de México, perdón, el 122 dice, en la Constitución Política se establecerá que los diputados a la legislatura podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. Si ustedes leen la disposición, es imperativo. Le están ordenando a que en la Constitución Política se establecerá que los diputados a la legislatura podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. Así interpretó la Corte. Una coma es la que hizo la ley. Está entonces, y bueno, para percusión se declara la validez de la disposición normativa, lo que implica que en la Ciudad de México también la reelección va a ser hasta por 4 periodos de los diputados locales, pero la ilustración que les quise venir a platicar a ustedes es esta maravillosa forma en la que los órganos jurisdiccionales interpretan las líneas, las palabras y las comas en una. Por su atención, muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a la universidad, doctora, por la invitación. Voy a continuar desarrollando el tema de la jurisprudencia de la Corte. Él les habló de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos dio un panorama general de qué otros órganos del Poder Judicial en jurisprudencia. Yo les voy a platicar brevemente de la gente de los tribunales colegiados de circuito y los globos de circuito. Y como saben, ambos cuerpos colegiados son integrantes del Poder Judicial de la Federación. Los tribunales colegiados emiten jurisprudencia únicamente por reiteración, ocurre cuando dentro de los asuntos que tienen a su cargo resuelven 5 asuntos consecutivos de forma consecutiva sin ninguna que lo interrumpa y en sesiones diferentes. ¿Qué significa esto? Que no van a constituir jurisprudencia según una misma lista, es decir, el mismo día fallan 5 asuntos consecutivos, sino que tienen que ser en sesiones diferentes. ¿Para quién es obligatoria la jurisprudencia? Como ustedes saben, el Judicial de la Federación tiene una estructura jerárquica o vertical y la jurisprudencia que cada órgano de los afectados para su emite es obligatoria para sus órganos superiores jerárquicos. En el caso de los tribunales colegiados es obligatoria para los ordinarios, para los tribunales de distrito, para los tribunales judiciales y militares del orden común, esto es el Tribunal Superior de Justicia, y para los tribunales administrativos y del trabajo locales y federales, es decir, las juntas y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué significa que la jurisprudencia sea obligatoria para estos órganos conforme a 2.7 de la Ley de Amparo? Que las partes no tienen obligación de invocarla, sino que los jueces y los magistrados, como peritos de derecho, tienen la obligación de buscarla y aplicarla al caso concreto. Sin embargo, desde luego las partes están en libertad de invocarla en sus demandas, en los estudios que presenten, a efecto de censurarse, se sabe que no se descarte al juez o al magistrado la aplicación del criterio. Eso es brevemente la jurisprudencia de los tribunales colegiados. El
medida la permiten los plenos de circuito. Esta figura se crea a partir de la reforma de 2011 de la Constitución, donde se introduce por primera vez el concepto de plenos de circuito, que son órganos colegiados que se integran. Cuando nació la idea era por el presidente de cada tribunal colegiado. Después dijeron, tenemos mucho trabajo y no vamos a tener pleno. Entonces después se permite que el magistrado que decida sus compañeros vaya a integrar el pleno. ¿Qué hacen en el pleno? Como explico fuerte, existen criterios contradictorios. Como todos nosotros sabemos que el derecho es cambiante, dicen algunos autores o la Suprema Corte en algunas de sus determinaciones que el derecho goza de un cierto grado de indeterminación y dicen que esto no es malo, que se debe considerar como un error, es inherente a la naturaleza humana porque el derecho responde a solventar los conflictos que se tienen en la sociedad. Y más que ser un defecto, le da dinámica, lo hace evolucionar, lo hace ajustarse a la hora de la decisión. Entonces, ¿qué pasa cuando dos órganos, como en el caso de la Corte, sostienen criterios contradictorios? Si ambos criterios son igualmente obligatorios, por ejemplo, para un juzgado de distrito, yo pues, ¿qué voy a hacer? Me estoy enfrentando a dos criterios que tienen igual fuerza vinculante para mí, en el caso de la clausura. ¿Cómo resuelvo? Se crea el pleno de circuito con el fin de restarle un poco de carga laboral a la Suprema Corte de Justicia y resolver las contradicciones que se suscitan entre los tribunales colegiados que es individual que pertenece. Se presentan entonces ahí las denuncias, existen solamente partes que están facultadas para denunciar, que es el fiscal general de la República, los magistrados de algunos de los tribunales colegiados, los jueces de distrito, o las partes que intervienen en el asunto de que se trata. Ellos van con el pleno a través del formato y dicen, oye, fíjate que este asunto, este tribunal está resolviendo así y este tribunal está resolviendo así. ¿Qué hace el pleno? Lo sigue, revisa los temas determinados y ante eso puede adoptar diversas posiciones. Puede aplicarse a uno de los criterios, es decir, vamos a seguir la asunto de la clausura. Sí, efectivamente, este tribunal está diciendo que es un acto consumado, sobre un punto este tribunal está diciendo que es un acto sucesivo, entonces voy a decidir cuál de estos se debe realizar, para lo cual me voy a acoger a uno de los criterios que ya tienen en alguna de las tesis porque estoy de acuerdo con él y lo voy a exponer razonablemente en mi proyecto. Esa es la primera opción. Una segunda opción es ninguna de las dos posturas obtenidas por los tribunales la considero públicamente correcta, entonces voy a poner una tercera solución y explicar por qué no me voy a colocar ninguna de estas dos. Otra solución es declarar inexistente la contradicción. ¿Cuándo puede pasar esto? Hay muchas ocasiones en que en alguna ejecutoria no se fija contundentemente un criterio, es decir, un tribunal no se pronuncia expresamente acerca de algo y las partes asumen que tácitamente lo está diciendo. Por ejemplo, en 2016 se reformó el sistema de clasificación hotelera. La Secretaría de Turismo, en conjunto con otros organismos, dice, vamos a ver ahora cómo se van a clasificar los hoteles. Ustedes saben que funcionan con estrellas, o con categoría de plan de turismo, categoría especial, etc. Y fija determinados lineamientos. Dice, para que tú seas 5 estrellas tienes que tener A, B, C, D. Y además todos los hoteles se tienen que sujetar a estos formatos y ellos solitos, si ven que no encuadran en la categoría en la que actualmente están, tienen que modificar toda su publicidad, si tienen afuera los recursos de estrellas, tienen que hacer un montón de modificaciones, ofrecer al público diferentes servicios, etc. Muchas hoteleros y esta presión para que se dicen nosotros, oye, hasta tanto tú resuelvas si esta clasificación es legal y legalmente constitucional, otórgame la suspensión para que yo no tenga que cambiar mi clasificación hotelera, porque si yo voy ahorita y me resultaba que era un hotel de gran turismo con estos nuevos criterios resulta que soy 3 estrellas, por favor permíteme que mi clasificación yo no tengo que cambiar todo esto porque para mí es un gasto. Algunos jueces decían, ¿tienes razón? No le causan gran beneficio a la sociedad que nos podamos esperar un poco para que podamos esta clasificación. Ese era el tema principal de este escritorio, a decirlo así. Y por ahí en la sentencia
el tribunal decía, este hotel acreditó su interés político porque exige copia de su estructura constitutiva y además el formato que presentó la Secretaría de Turismo para modificar su clasificación. Lo dijo por ahí en alguna parte, pero el punto toral era ver si se podía conceder la suspensión o si había una afectación al orden público. Entonces por ahí alguna parte lee la sentencia y dice, pues aquí el tribunal para mí está diciendo que para tener interés tengo que haber presentado el formato de clasificación hotelera, y otro tribunal que vi no dice que necesita eso para tener interés. Pues falla entonces la contradicción respecto al punto de interés. En este caso, quiero decir que usted dice, es inexistente la contradicción. Lo que están resolviendo los tribunales aquí no es si tiene interés o no, resolvieron si se transgrediría el orden público, y este tribunal solamente hizo esa mención. El otro tribunal no dijo nada, lo que no significa que no esté de acuerdo con ese criterio. Es decir, no hay una contradicción cuando no hay un pronunciamiento exacto, concreto, contundente acerca de un punto que se está debatiendo. En esos casos, por ejemplo, el Pleno va a declarar inexistente la contradicción. ¿Qué otra postura puede asumir? Declarar sin materia la contradicción. Por ejemplo, cuando una de las posturas que está contendiendo, el tribunal que la sostiene solito va y le dice, ¿sabes qué? Ya no la estoy sosteniendo más, ya me convencí por determinadas razones de que mejor me apego a este criterio, o ya lo cambié, entonces ya no tengo motivos para seguir siguiendo ese criterio, por ende la contradicción puede crearse en materia. Es importante también que tengamos presente, lo cual quizá puede ser un punto a debate en algunas ocasiones, o no sé, que lo resuelva en una contradicción no modifica la situación que le dio origen. Es decir, si mi asunto, yo soy la quejosa y mi asunto contendía una contradicción, aun cuando el Pleno resolviera, pues sí tenías razón y ya te había negado, lo resuelve en esa contradicción y no modifica la situación jurídica, ¿no? Todo esto justo también atendiendo al principio de cosa juzgada y para dar seguridad jurídica a los gobernados, pero pues bueno, es un punto interesante, porque si ya están diciendo que mi asunto estaba resuelto en un sentido y debió ser en otro, ¿por qué yo me quedo así? ¿No? Bueno, les digo, por una parte, una cara